y por otra parte, porque Tommy no puede venir por un rato, él está cursando su clase de la maestría en diseño arquitectónico de la Universidad Nacional de Córdoba, así que me pidió especialmente que lo grabe, que después va a invertir un rato de su tiempo para ver esta pequeña conversación. Veíamos a Imogen Heap en esos NPR Tiny Desk Concerts, que son esos conciertos chiquititos, están muy buenos, ténganlos en cuenta. Ahí siempre van desde super popes hasta gente bastante más experimental. Y veíamos en este pequeñísimo concierto de 2 o 3 temas, en el último tema, la verdadera demostración del principio o de esta idea cuando hablamos del diseño como una prótesis, ¿no? Como una extensión de una potencia humana. Y Imogen Heap, que es una cantante popera, más bien pop, media indie, también le gusta mucho la tecnología y maneja, como en el ejemplo del último tema, maneja a partir de los guantes y su voz, y de los loops, y de las reverberaciones, y de las iteraciones, va manejando toda una masa sonora que, bueno, quizás había algún pequeño desfase de volúmenes entre el sonido de fondo y su voz, pero bueno, estaba haciendo una performance en vivo, improvisando, y en la improvisación puede llegar a suceder que pase eso, pero lo interesantísimo, y que lo vemos como en otro campo, que en este caso el campo de una performance musical o una actuación, vemos el concepto del diseño como prótesis. Es un re buen ejemplo. Y además, mirando lo que ella hace, y como otros tantos, como el Martin Mullin de el luthier que les mostraba los otros días, de la banda que creía que era el nombre de él, pero es el nombre de la banda, Wintergatan, donde también veíamos esta cuestión de la innovación y de la creatividad aplicada a las distintas expresiones humanas. Y muchas veces, como ya hemos mencionado con Ceci, la idea de la creatividad está asociada a veces a una facultad extraordinaria o propia de alguien que es un ser iluminado y que de alguna manera estuvo tocado por una varita mágica. Y bueno, ya nos han escuchado decir y nos van a escuchar de repetirlo hasta el hastío, que suscribimos, adherimos incondicionalmente a la definición de José Antonio Marina sobre el tema de la creatividad, que es la capacidad de inventarle o de reinventarle nuevas posibilidades a la realidad. Entonces, cuando uno ve eso, entiende que las posibilidades están ahí. Agarremos de nuevo el caso de Imogen Heap. Los guantes están, los acelerómetros son unas pequeñas maquinitas que se dan cuenta cuando algo acelera o desacelera. Hoy cualquier celu de estos celulares tiene un acelerómetro tal que vos te movés y el celu se da cuenta si giraste, por ejemplo. El acelerómetro ya existe, los guantes obviamente ya existen, las computadoras ya existen, las programaciones electrónicas ya existen, y bueno, juntando todo, armando una nueva vinculación, emerge esta prótesis, que se vuelve un dispositivo, en definitiva, una interfase de control para manejar. Ella misma habla del tema de lo incómodo que es por ahí girar una palanquita en un concierto. Entonces ella, de ahí sale la idea de los guantes, y casi podemos ver que es una interfase para manejar algo que ya se maneja con otras interfaces, como palanquitas, levas y demás, pero aquí la innovación está en mezclar algo de una manera distinta. Entonces, cuando uno va entendiendo esas lógicas, puede empezar a ver que las posibilidades de innovación a veces están en la puerta de uno, y que muchas veces tienen que ver con la combinación de cosas que ya existen, pero de una manera alternativa. Y esa inventiva o posibilidad de innovación
también debiera ser una actitud permanente que deberíamos llevar a cabo para la realización de diseño arquitectónico, diseño industrial, diseño de mobiliario, planes estratégicos, para lo que sea. A veces lo interesante está en esas nuevas condiciones híbridas que se dan. Claro que si bien están acá en la puerta de nuestra casa, esas posibilidades, nosotros tenemos que abrir esas puertas y salir a explorar las posibilidades. Y ahí empiezan a jugar una serie de factores bastante diversos, complejos, múltiples. Y hoy vamos a empezar a contar un cuentito desde lo que creemos que es el principio. Y la idea es que esta charla sea bien breve, ¿eh? Tipo que a las 16 horas la hayamos liquidado. Después vamos a generar un poco de espacio para la conversación entre todos, si quieren hablar de algo. Toda tu pantalla, así que ya mismo empezamos a compartir. Si alguien después me apunta que está viendo, me va a venir súper bien. Porque no puedo leer los chats, así que tipo con el parlantito. A ver, alguien quiso ingresar acá, si se ve. A ver, justo me entró el chat y volví a la ventana, si se ve. Muchas gracias, Tania, por el apunte. Vamos de nuevo, entonces. Ahí estamos. Bueno, lo que tengo acá son unos extractos que hice de unas hojas de una monografía de mi doctorado que cursé hace muchísimos años y en una lejana galaxia. Este fue un módulo que nos dictó el profesor César Naselli, y la mayoría de lo que está aquí es la principal fuente y la principal cita es él, es su persona, son sus sesiones, las numerosas sesiones que hemos hecho en distintos formatos, desde primero y sobre todo y originalmente en el Instituto de Diseño de la Universidad Católica de Córdoba, luego también en la cátedra en la que ustedes están, que antes se llamaba Diseño Arquitectónico 5E, luego pasó a ser B, y ahora se llama Trabajo Final de Carrera 1 y Trabajo Final de Carrera 2B, y quien fuera el fundador de esta cátedra hace ya casi 2 décadas, César Augusto Naselli. Aquí también, en esta cátedra, igual que en el Instituto del Diseño, se hablaba sobre estas cosas, y ahora se vuelve a hablar con nosotros, con una suerte de sus herederos, con Cecilia, conmigo. Y también estos temas se han desarrollado en numerosos seminarios taller de formación, de grado y de posgrado. Y también César fue profesor titular en la maestría para arquitectura de zonas áridas y sísmicas de la Universidad de San Juan, y del doctorado en arquitectura de la Universidad de Mendoza, espacios a donde también se desarrollaron todas estas complejas y riquísimas ideas acerca de los fenómenos que afectan y que participan en la creatividad humana. En particular, esto que les voy a mostrar se produjo en uno de esos módulos de doctorado que dio César, y hablando con los colegas de la cátedra nos pareció que era interesante compartírselos como una especie de breve conversación de invierno. Este esquemita, quienes hemos sobrevivido a César, lo conocemos muy bien, por ahí debe estar Cecilia. Es una de las tantas versiones que César hizo, un facsímil escaneado con letra de él, intentando poner como una especie de diagrama lineal, aunque siempre después César lo aclaró que la linealidad no existe, pero que siempre se buscó traducirlo a algo más o menos diseccionado en una parte, en pasos, como esto, como un encuentro ambiental. Luego lo ha llamado de numerosas maneras, pero en este gráfico lo llamó el plano del encuentro creativo, que es el que vamos a desarrollar hoy, aquí. Hoy vamos a desarrollar esta partecita, pero sin ánimo de spoilear, les cuento
como es todo, y como hay una serie de momentos que le llama crisis, crisis. Así que miren, chicos, si ustedes se creen que porque se trabaron en que no saben si van a hacer con muritos redondos o muritos rectos su proyecto, miren la cantidad de veces que en los procesos de traducción, en el proceso de creación, y en este caso arquitectónico para ustedes, miren si no había crisis, crisis, crisis. Cada uno es un punto crítico, entendiendo la crisis como algo súper positivo, como una oportunidad donde el sistema se zarandea y confirma su camino o lo modifica. Y cuando lo modifica, por ahí vuelve para atrás. Entonces, bueno, hasta acá, al final, que hay un arribo, un final, perdón que spoileé la película, hay un objeto disciplinar, hay una teoría elaborada, hay una producción de lógica tecnológica, hay procedimientos, hay un proyecto de arquitectura, o inclusive el esquema puede continuar hasta la concreción propia de la arquitectura. Esto va en paralelo con un esquema de Manuel Kant sobre el concepto de esquema, que era similar, y César buscaba encontrar, anclando en un referente del campo de la filosofía, puntos que él identificaba como similares, ¿no? Cuando algo era una idea, cuando luego se convertía a un esquema, que para César era el momento en donde hay una forma de arquitectura y se convierte a proyecto de arquitectura. Casi, casi, casi que nosotros en este momento, en el campo de nuestro trabajo final, estamos acá, porque estamos generando formas de arquitectura, algunos, como esos que salen a espiar cruzando un alambrado, han empezado a cruzar al hacer alguna planta o algún corte o alguna axonométrica, han ido a cruzar al campo del proyecto arquitectónico, pero estamos como en este momento, en la parte del año que nos toca, ¿ves? Para Kant era lo que él llamaba esquema, y luego había una serie de pasos, siempre con puntos críticos, hasta que se llegaba al objeto. Esta es la película que algún día iremos desarrollando por completo. Hoy, con un poquitito de mayor profundidad, vamos a abordar, como dijimos, este momento iniciático y que en su momento para el doctorado, a partir de apuntes de las clases de César, más un poquito de sal y pimienta que uno le pone, se generó este pequeño diagramita. Muchas veces tenemos como una confusión acerca de si al principio de un proceso creativo hay una idea o hay algo antes. A eso antes que sucede antes de la idea, muchas líneas de pensamiento no han terminado de explicarlo cabalmente. Entonces siempre hemos escuchado hablar, por ejemplo, de la caja oscura o de un insight, un momento donde pasa algo, quizás en términos más mundanos, más actuales, podríamos hablar de una flasheada, un flash, un algo que sucedió ahí. Y César, en este modelo, y luego sus seguidores y discípulos y aprendices, lo hemos ido continuando a esta línea de pensamiento, lo convirtió en esta especie de modelo que tiene dimensiones o componentes o actores. César decía que antes de la idea hay un momento donde se produce un choque o un cruce de factores. Siempre hemos aclarado que ese cruce de factores no tiene todas las componentes. Acá el esquema es un esquema un tanto abstracto y no todo el tiempo, todas las partes, la personalidad creativa, la individual y la colectiva, una voluntad de hacer, un contexto disciplinar o general, un contexto de inserción, unos programas de acción o un contexto de producción, no siempre todos participan de la misma manera. De hecho, a veces solo se da el cruce entre un aspecto de el exterior, en este esquemita, esto es lo que está como afuera de uno, y esto es como lo que está adentro de uno.
Y ese uno no siempre es individual, ese uno también puede ser un sujeto colectivo. Ese choque, habíamos sabido hacer una serie de modelitos donde se iban viendo distintos escenarios con distintos ejemplos de orígenes de procesos creativos, y no siempre en el campo de la arquitectura, a veces pueden ser en el teatro, en el cine, en la pintura, en el arte, en el diseño industrial, en la ingeniería, y procurábamos ver cómo participaban o entraban en escena algunos de estos factores, chocaban acá al medio con algunos de estos otros factores, y otros quedaban más relegados o quedaban de manera subyacente. Vamos a desarrollar un poquitito cada uno. La idea de hoy es simplemente desarrollar un poquitito cada uno de estos y luego irnos a las referencias y hacer una pequeña lectura con alguna ampliación explicativa. Como dijimos, por un lado hay una especie de contexto de situación exterior. Acá en esta pequeña explicación escribimos, este contexto exterior también, porque venía hablando del contexto interior, tiene voluntades, tiene programas de acción. Hay una condición exterior que siempre nos está pidiendo o nos está demandando. Y se ha identificado en una serie de dimensiones. Por un lado, lo que es el contexto de inserción. Ese contexto de inserción tiene una estructura física, tiene una estructura vital y tiene una estructura significativa. Cualquier parecido con las dimensiones de Cecilia, que son 8, y acá está reducido a 3, no es mera coincidencia, sino que aquí está reducido a esas 3, pero que se pueden desglosar luego de manera más compleja. Por ejemplo, ¿por qué Cecilia en el esquema que nos muestra llega a 8 dimensiones? Porque la estructura física la está desarmando en varias dimensiones más, por ejemplo. Pero eso es a los efectos operativos y de aplicación práctica. Acá estamos en un esquema conceptual donde estos 3 factores ya alcanzan para explicar esas dimensiones. Todo contexto de inserción tiene una base territorial, tiene un lugar, tiene una geografía, tiene una situación en el mundo. También lo habitan seres, entes, bióticos y antrópicos, o sea, del mundo natural, vivo, animado, y antrópico, humano. Y también hay una estructura de significados, porque somos seres culturales, entonces tenemos nacionalidades, culturas, lenguajes, y toda la complejidad que va armando esa condición. Eso en cuanto al contexto de inserción. En el otro extremo, y complementario con el contexto de inserción, aunque no exactamente igual, tenemos el contexto de producción. Cuando ya estamos hablando de contexto de producción, es el contexto de producción de lo que nos está interesando en este momento a los efectos de este esquema. Para hablar en español, en este caso, el contexto de producción para nosotros, que estamos viendo este diagrama en tanto modelo para explicar la lógica del inicio de una idea de arquitectura, el contexto de producción que nos interesa refiere a eso, refiere al contexto de producción de arquitectura. Puede haber un contexto de producción general, amplio, múltiple, pero luego, a los efectos de este esquema, estamos hablando del contexto de producción de arquitectura, en donde hay dimensiones que lo van armando, y que tienen que ver con la estructura política, la estructura económica, la estructura social, el mercado, los negocios, la tecnología, los servicios. Fíjense que si nosotros jugamos el juego de la realidad, cuando estamos haciendo un trabajo final de carrera, no es para nada desubicado hablar de política, o hablar de economía, o hablar de la dimensión social. No estamos haciendo un parque para recuperar el zoológico en abstracto. Lo estamos haciendo en Córdoba, Argentina, donde tenemos un tipo de público que tiene una estructura determinada,
hay una cierta lógica de mercado, hay una circunstancia socio-histórica en este momento. Acá en el contexto de producción y también en el de inserción ha aparecido el coronavirus. El coronavirus, ¿creen que no está afectando la estructura política, la estructura económica, la estructura social, el mercado, los negocios, la tecnología, los servicios? Los ha transformado, no sé si transformado permanentemente, pero los ha zarandeado circunstancialmente de una manera impresionante. Fíjense si no ha afectado las lógicas, al menos en términos de significados del contexto de inserción. Y ambos concurren en esto que se denominan programas de acción. Cuando se habla de programas de acción, en este caso, en este modelo, refiere a los programas institucionales. ¿Qué quiere decir eso de programas de acción? Programas de acción acá pueden ser desde toda la base legislativa, toda norma, toda regulación, todo plan. Fíjense que cuando uno dice, en Córdoba, nunca se puede planificar nada porque luego los planes no se aplican. Eso, que es una falta de programa de acción, casi encara un programa o encara una forma de proceder. Es decir, cuando uno habla de programa, así como el concepto de programa que hemos aprendido en la hojita de trabajo número 4, que explica cómo funciona de manera anticipada, está explicando cómo funciona la arquitectura. Y recuerden que como ahí usamos el concepto de arquitectura de manera amplia, ¿no? Puede ser un parque, puede ser un territorio o la arquitectura. Estamos usando cómo funciona el espacio. Cuando hablamos de programa en la hojita de trabajo 4, y cómo son los actores, y cómo interactúan entre sí, y qué tamaño tiene cada una de las poblaciones de actores, y por lo tanto, qué tamaño tienen las cosas, los espacios, y cómo son las relaciones. Todo eso, llevado a la condición del contexto, también tiene una lógica análoga, porque también hay un programa de gobierno, hay un programa económico, o no lo hay. La falta de programa puede ser terrible. Hay un programa institucional determinado, puede haber un programa y acá no estamos aclarando de instituciones públicas o privadas, pueden ser programas privados. Hay iniciativas de todo tipo en todos los ámbitos. Este concepto es bastante complejo porque en un país que funciona, muchos de los procesos que generan esa especie de chispa que fue la imagen que usamos en la invitación para venir hoy, pueden estar activados por un programa. Por eso cuando uno por ahí busca un tema de trabajo final, más de una vez se lo decimos, vayan y lean los master plans, busquen los planes maestros. No sé si Lorenzo entró, creo que no, pero pueden ir al plan de Colonia Carolla y encontrar ahí qué es lo que quiere hacer una comunidad. O pueden ir a un plan maestro de cualquier comunidad y encontrar lo que quiere hacer una comunidad. O pueden ver las convocatorias de un concurso, que es un programa que se inicia, un concurso privado, por ejemplo, de ideas, o de ideas y anteproyecto, o de idea, anteproyecto y proyecto, y buscar ahí una posibilidad de hacer. Entonces, de alguna manera, este concepto PR son todas esa multiplicidad de iniciativas que están por comenzar o que se están llevando a cabo desde hace poco o desde hace cientos de años. Tuc, tuc, tuc. Si tienen dudas, vayan anotándolas y después de que hagamos esta breve exposición, podemos charlar un poquitito, porque por ahí puede ser valioso que ustedes traten de meter su trabajo final en forma de este esquema, de tratar de explicar el origen, porque esto estamos en el momento del origen, es un momento en el que nos estamos dando cuenta, el momento de darse cuenta no es un título de una novela sentimental, sino que es un momento en el que me doy cuenta que acá hay una condición distinta a la nada. Estoy teniendo
una intuición, es como un momento y me doy cuenta que empieza a pasar algo. Ya vamos a ver lo que pasa, acá en este esquema no está dibujado lo que pasa entre este punto, entre este y este, no está dibujado. Vamos a ver si en algún momento lo dibujamos, porque en algunos otros machetes de César, vamos a ver si acá él lo puso. Sí, acá está, ¿ves? Él lo puso. Bien. En el modelo, esto es como lo que está fuera del sujeto creador, que el sujeto creador puede ser individual o colectivo. Por otro lado, ya hacia adentro del sujeto creador, por un lado tenemos este término que es esa personalidad creativa, y que se pone otra C por el caso de la colectiva, en el caso de estudios corporativos, de organizaciones, no necesariamente un estudio corporativo. Estaba mal acá, porque hoy, después de haber leído el libro de Ezio Mancini, uno puede decir que también dos personas que se juntan a rayar un proyectito o una idea para hacer unas carteras recuperando lona de cartelería, porque consiguieron una costurera, consiguieron un cartelero que les da lona y se juntan, bueno, esas dos personas también ya son un colectivo. Entonces el colectivo puede haber de muchas gradaciones, desde una gran corporación hasta un colectivo de dos personas. Esa personalidad colectiva que participa en ese momento del Big Bang, es una especie de Big Bang, como el que dio el origen al universo, no es cualquier cosa. Hay una cuestión de historia personal, y hay una cuestión, y cuando se habla de historia personal, prácticamente es el mundo y sus alrededores, es todo el ambiente que te afectó, todo lo que te pasó desde que naciste, todo lo que participó en el desarrollo de tus capacidades, lo bueno, lo malo, lo que te aceleró o lo que te detuvo para, eh, para que de alguna manera devengas en una especie de instrumento creativo. Nos han escuchado decir con Cecilia numerosas veces algo así como esas verdades tontas, ¿viste? Esos dichos de abuela, pero que son tan potentes, que son memorables y que son valiosos y que operan al momento de imaginar esta cuestión del diseño. El dicho es, o la expresión es, uno hace con lo que tiene. Y alguien cuando vos le decís así se te queda mirando. Sí, sí, uno hace con lo que tiene. No podés hacer con lo que no tenés. No puedes crear con lo que no tenés. Es fundamental. Por lo tanto, hay que darle a todos estos factores, hay que darles mucha importancia, pero el de la personalidad creadora es uno de los esenciales, sino el más importante de todos, porque con muy poco en nuestro bagaje, en nuestra experiencia, en nuestra colección de habilidades, capacidades, saberes, con muy poco, la verdad que vamos a hacer muy poco. No podemos hacer con nada. Y para alimentar esa personalidad creadora, ya esto no es conocimiento nuevo, y ya me han escuchado decirlo, hasta Marco Lucio Vitruvio, en uno de sus primeros capítulos del libro Los 10 libros de arquitectura, que en realidad es un librito de unas 100 y pico páginas y que está en la biblioteca. Él, estamos hablando de hace 2000 años, decía todo lo que tenía que saber un arquitecto. Hacía una enumeración que pasaba desde la astronomía hasta el conocimiento de los materiales, pasando por la cocina, el clima, la geografía, las artes. Hacía una especie de repaso. Y hay que hacerle las adecuaciones del caso. Nombra por ahí alguna que otra disciplina que ni siquiera existe ya. Pero haciendo las adecuaciones del caso, ¿de qué estaba hablando ahí Vitruvio? Estaba hablando de que para poder hacer arquitectura, y sobre todo arquitectura de calidad, hay que desarrollar una personalidad creadora. Y esa personalidad creadora es un cultivo permanente.
Por eso, muchas veces cuando yo veo espacios de formación en arquitectura en la que solo se habla de arquitectura, empiezo a mirar la cosa con un poquito de desconfianza, porque eso está operando en otro nivel, que es que es el contexto disciplinar, pero que no alcanza. Eh, me atraen particularmente los espacios de educación en arquitectura, donde se habla de música, donde se habla de arte, donde se habla de tecnología, donde se habla de la naturaleza, donde se habla de historia, donde se habla de otras cosas, porque van formando parte de el bagaje que tiene que tener una personalidad creativa individual o colectiva. Y ya que la nombramos, pasamos al otro, que es este componente del esquema que tiene que ver con el contexto disciplinar y con el contexto general. Acá hablaba de la cultura, ¿ves? Tener cultura es tener material para la creatividad, es el humus semanticus. Esa es una expresión que César siempre repetía. El humus es como la tierra y semanticus de significado, ¿no? Esa especie de tierra cargada de significados. Es un terreno donde se cultivan las actividades creativas. Sin cultura somos solo unos técnicos repetidores de recetas. Eso en cuanto a la conciencia de que hay un contexto general. A eso refiere la G. Ese contexto que está allí no necesariamente genera siempre impactos en la personalidad creadora. Tiene que haber un proceso de incorporación. La palabra incorporar quiere decir meter en el cuerpo a ese contexto. Uno puede leer un montón y ser impermeable a lo que está leyendo. Con lo cual, una cosa es leer mucho y otra cosa es tener una apertura activa y comprensiva a lo que está leyendo. Y además, el desarrollo de la personalidad creativa en relación al contexto general necesita que el material, que la información, que todo lo que va armándole esa participación con ese mundo, todo lo que va implicando la experiencia de ese mundo, de la cultura general, tiene que convertirse en insumo o en información accesible. Eso ya lo hemos dicho. No sirve poder decir que leíste 3.000 libros si no los tenés incorporados de manera accesible para establecer nuevas relaciones. Cuando a ese contexto lo tenés incorporado, empezás a desarrollar tu personalidad creativa. Y también hay un contexto disciplinar que tiene que ver, este contexto acá le llama cultura, pero está referido a la cultura, uno la toma del contexto, y que tiene que ver con esa otra cuestión que por ahí un tantito críticamente uno a veces dice. Uno tiene que tener una exhaustiva formación disciplinar, o sea, saber mucho de arquitectura, pero le tiene que, por eso están armándose aquí como un par, pero tiene que formar un tándem con lo general. No podemos hablar de edilicia, o de tecnología, o de tipología. Ahí justo alguien tocó la puerta, esperen que voy a abrirle aquí. Lorenzo. Hola Lorenzo, ¿cómo andas? Sigo con la sesión. Volví porque tenía que abrir la puerta. Uno no puede imaginar a la cultura disciplinar que viene del contexto disciplinar sola, separada del contexto de la cultura general. Tienen que estar integrados y tienen que estar integrados entre sí e incorporados a la personalidad creativa. Y acá viene, al medio de este esquemita con el cual se termina la explicación de los 6 componentes,
¿Qué es la voluntad de hacer? Muchas veces en mucha literatura no integran esa cuestión que es muy subjetiva y que es muy personal, que acá le llaman los programas de vida o de acción o las ganas de hacer cosas, y por eso a nosotros nos han escuchado decir muchísimas veces en las sesiones de arquitectura, sobre todo al principio les decíamos, ¿qué les gusta hacer? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué quieren hacer? Porque de alguna manera este, eso forma parte de un programa personal y esa voluntad de hacer se puede expresar en la necesidad de comunicar algo, de decirlo, de mostrarlo al mundo, de manera interactiva o interdeterminada, tiene que ver con la necesidad de crear, y también tiene que ver con la necesidad de emitir y recibir mensajes, o sea, de comunicar. Por lo tanto, la voluntad de hacer es súper importante. Aquí, activado por una personalidad creativa y activado por una cultura proveniente de un contexto disciplinar y general, la voluntad de hacer muchas veces es el inicio de emprendimientos, es el inicio, es la chispa que genera hacer un proyectito de 3 dúplex para salir a venderlos. Por lo tanto, empieza la relación entre un contexto de inserción, uno hace una evaluación con un contexto de producción, intenta identificar una viabilidad económica, para lo cual tiene que identificar una estructura social, reconocer un mercado, verlo como una oportunidad de negocios, buscar la mejor tecnología, no dejar de ver la lógica política que va armando una dinámica en la agenda de todos los habitantes del país y que sobre todo en un lugar de mucha inestabilidad como este se vuelve esencial. Puede llegar a encontrar una relación con programas de acción, por ejemplo, líneas de crédito, interactúa a nivel normativo. Eso tiene que ver con las lógicas normativas, se distribuyen en el territorio de acuerdo a unas lógicas físicas, vitales y significativas. Con lo cual, al ratito uno ve cómo uno puede recorrer proyectos que pueden llegar a tener el origen en un concurso, aquí iniciaría en programas de acción, pero ese concurso lo puede leer una persona y puede decir, disculpame una cosa, no tengo ganas. Entonces, entra en choque con voluntad de hacer y no pasa nada, se terminó aquí la cosa. O uno puede encontrar un concurso por una cuestión de estructura económica, política, social, está fundido en ese momento y no tiene trabajo. Entonces, estos pares de dimensiones entran en acción y coinciden con una voluntad de hacer, porque alguien puede tener una necesidad de crear, que a veces tiene que ver hasta con la obtención de los recursos que te van a permitir vivir, y ahí se produce la primera colisión. Siempre hacíamos un chiste con los colegas del estudio, hace muchos años, que hablando de esto de la idea, decíamos, bueno, ¿y cuál es la idea? Que se haga. Más de una vez decíamos, bueno, ¿y cuál es la idea? Que, no sé, cualquier idea, pero que se haga. Bueno, que algo suceda o que se haga, empieza a transitar también este modelo que va explicando las fuerzas que concurren. A ver, acá que decía esta llamadita. Un encuentro de alguien, porque les digo la verdad, lo abrí frío después de 10, 12 años. Por eso empecé a hablar un rato de cultura disciplinaria y general, pero la cultura es del contexto disciplinar y la cultura es del contexto general, así que no arruine ese párrafo de la explicación. Pero quiero pegar una leidita porque esto hace más de 10 años que no lo veía. Uno ya lo tiene metido como en la cabeza, ¿no? Pero, a ver, acá hay un encuentro de alguien que tiene una voluntad de hacer y sale a buscarla. Esa es una posibilidad. O alguien al que lo buscan. Esa es otra posibilidad. Te puede buscar una institución pública o un agente, una persona individual que se tiene que hacer la casa, o una persona individual que forma parte de una empresa constructora y que te sale a buscar.
En ese encuentro se da una intuición, un chispazo, una explosión. Es un encuentro con la realidad. Es ese se me ocurrió tal cosa. Viste que a veces uno en el lenguaje popular encuentra palabras, o hay palabras que las usa habitualmente y no piensa. Entonces, ahí aparece esa chispa, con todos estos factores que en distintos grados y en distinta oportunidad, no siempre todos juntos y todos en simultáneo, hacen un chispazo. Acá hay una serie de lecturas, como hay un momento, yo esto se los voy a mandar, hay un momento donde yo descubro La valentía de crear de Rollo May, uno de los libros. Después Cecilia nos va a dar también el de Csikszentmihalyi, que es una lectura, el nombre es impronunciable, y habla sobre los procesos creativos de manera colectiva, que va a explicar un poquitito esa lectura que yo la descubro. Sí, es casi lo mismo que lo que dije yo, o sea, algo incomprensible, ¿viste? Sí, 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 ya lo sé, es ilegible, te escucho de manera incomprensible, es así. Así que habría que buscarle un diminutivo tipo Sisi, por ejemplo. Y ese autor, de manera muy interesante, César ya la tenía reclara muchos años antes, pero de todos modos ese autor explica muy bien, y te diría con más nitidez, más explícitamente. César tenía la intuición y lo pone acá, pero explica más nítidamente la cuestión de las atmósferas creativas y de las comunidades creativas, como cuando se crean, como hay un clima creativo en algunas comunidades. Y eso se da como un fenómeno donde las inteligencias empiezan a resonar en términos de creatividad y empieza una bola creativa y una sociedad más creativa. Así que Ceci después nos va a dar ese textito. Hay algo que no está en este dibujo y que iría como por acá, y que ya lo vamos a agregar después, que es cuando esta intuición, esa especie de cosa que uno no logra explicar bien, empieza a cobrar precisión. Cuando esto empieza a ser más preciso, no viene de la nada esa precisión. Esa precisión viene porque esa intuición empieza a tener forma en lenguajes. A veces en un lenguaje verbal oral, a veces en un lenguaje verbal escrito. Uno puede escribir un texto que exprese algo, o lo puede contar a alguien, o lo puede dibujar. Cuando este chispazo provocado por alguno de estos factores, o todos, o algunos, de manera simultánea o de manera sucesiva, no sucede siempre de la misma manera, empiezan a poder explicarse en alguno de los lenguajes y no explicárselos a otros, empieza uno a poder explicárselo, por ejemplo, un mecanismo personal que tengo yo y que tienen ustedes y que tienen muchos de los que estamos en el campo del diseño arquitectónico o del diseño en general, es dibujar. Entonces uno empieza a hacer un bocetado y está viendo, se está explicando uno mismo. Esa especie de primera intuición empieza a transformarse en algo que llamamos idea. En este modelo, César, a ese Big Bang ya convertido en alguno de los lenguajes preliminares, se le llama idea. Todavía no tenemos ni una casa, no tenemos un edificio, nada. Eso viene 60 pasos después y luego de un montón de puntos de crisis. Y evolucionarán hasta su concreción final. Bueno, como estas charlas tienen que ser breves, esta peli se va a terminar aquí y podemos en otro momento realizar ampliaciones. Probablemente en algún otro momento, y quizás el propio jueves que viene,
vamos a seguir desarrollando algunos de estos pasos. No tengo esquemitas de todos estos pasos, pero podemos utilizar este e ir viendo ejemplitos de qué está pasando en cada una de las etapas. Como ya dijimos, por ejemplo, en este momento nosotros estamos como por aquí, en el proceso de trabajo. Entonces vamos a ir intentando ver, con algunos ejemplitos que por ahí podemos desempolvar del arcón de los recuerdos, tanto Cecilia como yo, podemos llegar a seguir deshojando esta margarita, desarrollando un poquitito este esquema. Una pregunta. Sí, sí, profe. Ni, no, quería preguntarle a los chicos. A todos esos esquemas, en todos los años de cursados, nadie nunca se los mostró. Se durmieron. Ahora dice que no, no. El no no fue, el no no. 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 Bueno, no, eso quería saber. Es interesante, digamos, todo esto, Ali. No, termina y después, en todo caso, algún comentario Sí, final nomás. simplemente, viste que uno... No lo hago ahora. No, 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 quería simplemente, viste que uno siempre necesita terminar de decir para qué cuernos sirve esto. Y casi que esto es una teoría de la arquitectura y del diseño. Este sería la primera bolilla. Hay, creo que en el plan de estudio inclusive hay, no, no sé ni quién es los profes y seguramente son re buenos colegas, pero si a mí me preguntan a dónde ubicaría esto, yo lo ubicaría en algo así como una teoría de la arquitectura y del diseño, y esta sería como la primera bolilla, que es tratar de desarrollar conceptualmente de dónde te surge una idea, porque así como nos han escuchado decir de manera media nerd, la lógica, cómo es el proceso sináptico, cómo fluyen las ideas adentro de un cerebro, o los pensamientos, que son como la sinapsis al final no son otra cosa que conexiones físicas que tienen las neuronas. Es muy grosa la idea. Una, una, un recuerdo. ¿Saben lo que es un recuerdo? ¿Cómo se guarda? ¿Qué forma tiene? Ya lo han descubierto unos tipos. Se llaman neurobiólogos. ¿Y saben qué? Un recuerdo son unas viboritas que se llaman células nerviosas, que tienen parecen como pequeños arañitas, que se tocan una con otra. Esa conexión es electroquímica, es química, y tiene forma física. Y así se van armando los recuerdos y las relaciones, y así se arma el lenguaje. Y así se arma lo que vas aprendiendo de tecnología. Lo que Picho Viale te contó, si además cada vez lo ejercitas más o lo seguís leyendo, la famosa losa de las pelotas inflables de Picho Viale, o la famosa arquitectura renacentista que te haya contado alguno de los profes de análisis crítico, o las lecciones de composición que te haya contado la, la Bibi Colautti, cualquiera de esas explicaciones, mientras más fuertes las tenés, tienen un formato en el cerebro que se llama sinapsis, que es como un cable, y que mientras más fuerte es, ese cable es más grandote. Así como te hemos contado eso, y usted puede decir, profe, ¿por qué nos está contando esta cosa que tiene que ver con el cerebro? ¿Sabes por qué? Porque te estamos explicando cómo anda la máquina con la cual vos producís los diseños. No es cualquier cosa, no te estamos contando cómo funciona una válvula compensadora de presiones en la planta de allá de tratamiento de líquidos cloacales, que te puede interesar o no te puede interesar. Saber cómo funciona el cerebro es súper importante porque tiene que ver con saber, en el esquemita veíamos lo de la personalidad creativa, es el hardware de la personalidad creativa. Entonces, desde entender eso, hasta en el otro extremo entender esto, en la metáfora informática, sería el software. Estamos explicando de una manera esquemática cómo
una idea empieza a tomar forma, a adquirir atributos. Al principio es una especie de ameba indescifrable. En ese momento del choque hay mucha energía y, viste, por ahí dice, ¡ah! Se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Qué tal si? Ese qué tal si, y uno necesita, a ver, espera, espera. No, 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 que no te lo puedo contar, déjame que te lo dibujo. Ese momento cuando uno hizo así, es el choque del que hemos hablado. Tu cerebro acaba de conectar un contexto de inserción, un contexto de producción. A veces las relaciones son elementales. Ese choque es mucho, si uno pudiera mapear ese choque, es un choque de factores mucho más complejo si lo produce una persona muy inteligente y muy experta y que ha tenido mucho trabajo y mucha experiencia y que ha estudiado mucho y que ha tenido muchas crisis y que se ha equivocado mucho y que ha acertado mucho y que ha estado muy arriba y que ha estado muy abajo, ese choque va a ser muy, si uno mapeara toda la complejidad de ese choque de una persona así, va a ser muy interesante verlo y lo podría cotejar con el choque de una persona que le dedicó a la facu un rato, se conoce a todos los tarjeteros de todas las discos y de todos los boliches, y no está totalmente enamorado de la arquitectura y no le interesó mucho la música nunca, porque dijo, no, como yo estudio arquitectura, ¿para qué voy a ir a escuchar un recital? ¿Y para qué voy a ir al museo? Y la verdad que una persona que transita por la vida de una manera bastante superficial y probablemente el mapeo de ese choque inicial sea bastante elemental. Entonces, vas a tener una persona súper experta que en el momento de ese choque ya casi está viendo la foto de cómo es el proyecto construido, porque su cerebro empieza a establecer relaciones tan complejas que hasta ya sabe de la tecnología que va a implementar y hasta ya intuye de qué manera lo va a hacer. Hay gente que puede dar ese salto, y ese salto casi que le podríamos poner nombre, vamos a arriesgarlo, y es la abducción. Un día les vamos a hablar un poquito más largo sobre abducción como alternativa a la inducción o a la deducción. Ahí al creativo no le hace falta decir, voy a hacer una inducción o voy a deducir cómo debe ser este proyecto. No, estamos hablando de la mente de un experto. Hace una abducción, dice, esto va a ser así. Ya lo sabe, porque ya hizo 10 veces un trabajo parecido o diametralmente distinto. Entonces, ese choque y los mecanismos que empiezan a formar parte luego de la evolución hasta que se convierten en una idea, como vimos en el esquemita, podrían asociarse metafóricamente a la idea de un software o de un programa. ¿Cómo anda tu software creativo? Y casi que es la explicación de lo que sucede, como dijimos ya 3 veces, del primer momento. Por lo tanto, quizás para no ser reiterativos, la Ceci les pregunta, ¿ustedes ya vieron esto? ¿Alguien se los explicó? Bueno, uno podría decir, ¿por qué no me lo explicaron el primer día en primer año? ¿Qué sé yo? Por ahí uno lo entiende distinto el último día en quinto. Pero crean que esta agenda, la agenda de entender cómo es la dinámica de nuestro funcionamiento como sujetos creadores en interrelación con los contextos, el de inserción, el de producción y el de los programas de acción, va a ir dando una especie de, voy a usar una palabra media reductiva de lo que va a dar, pero va a dar una especie de manual operativo, manual. El concepto de manual por ahí es medio basic, pero va a dar una especie de mapeo estratégico de cómo moverse en distintas situaciones. Por eso está bueno entender cómo operamos. Y al final, como les dijimos el primer día del año, y ya te doy entrada, anda precalentando la garganta, Ceci. Al final, si bien les dijimos, nosotros les vamos a mostrar un método proyectual y que cuya primera cláusula es no hay que tener un método proyectual fijo, al final reconocer
los fenómenos que suceden en un devenir creativo, cuándo se origina y cómo va evolucionando, en sí mismo es una especie de lógica estratégica metodológica. La palabra metodología a veces es, mijo, acá tiene una metodología, no se vaya a pasar ni un centímetro de la metodología. A veces la metodología tiene ese costado terrible. Son 8, Ceci, no es que te voy a tirar barro, son 8 dimensiones de análisis. Bueno, uno se siente seguro en las metodologías, pero las 8 dimensiones al ratito son 3 o después son 96. A veces la metodología es, Totalmente de acuerdo. claro, la metodología es una provocación inicial. Entonces aquí también podríamos decir, para que sea una palabra más floja, más blandita, más flexible, no es una metodología, pero sí al menos es una explicación de una lógica. Cuando uno entiende lógicas, puede empezar a conducir procesos y conducir fenómenos de manera más productiva. Ese es el sentido. Bueno, no sé si querés hacer una acotación y si después quiere alguno también tomar la palabra. No, lo que quería son dos cosas, ¿no? Una que estas 6 dimensiones, estos 6 puntos que se cruzan, uno a veces lo que tiene que hacer es empezar a verlos, y para poder verlos uno tiene que darse cuenta, o sea, el tomar conciencia, digamos, de que por lo menos existen. Eso nos va a ayudar, digamos, a que los caminos de proyectación o de salida de un problema puedan ser más fáciles. Pero el tema clave es ser consciente de que eso ocurre. Entonces, por eso preguntaba si alguna vez alguien se los había mostrado, porque, a ver, tanto el algo como yo consideramos importante esto, porque, y que lleva una práctica, ¿no? A veces lleva años y años y ejercicios de acertarle y errarle, pero uno va tomando conciencia de pero de una manera que dices, ay, no, me voy a sentar a tomar conciencia. No, de una manera casi intuitiva tomas conciencia de la personalidad, de quién sos, de quién es tu cliente, de en dónde estás, porque no es lo mismo estar en Justiniano Pose que estar en Jesús María. Entonces, y tomar conciencia del programa, y tomar conciencia de la economía de tu cliente, y tomar conciencia de tus habilidades y tus potencias, las tuyas, los materiales con que trabajar, de la gente. O sea, empezás a tomar conciencia, esa es para mí la clave. Y para tomar conciencia, uno tiene que muchas veces mirar las cosas con otras gafas. O sea, es ver con otros ojos, aprender a develar esas estructuras que a veces están, pero que uno no las ve, ¿entienden? Por eso es clave, es casi el punto de partida, y está bueno de última que no lo hayan visto nunca, porque ustedes están en el punto de partida de un camino. Ya dentro de unos meses van a iniciar un camino que va a ser hasta el día que se mueran, ¿tá? Porque va a ser más eterno que un hijo, porque se casó y se fue, un marido, porque se abandonó y se fue, o un socio, te enojaste y se fue, pero ser arquitectos no se les va a ir nunca, ¿tá? O sea, nunca van a dejar de ser arquitectos hasta el día que se mueran. Entonces, está bueno, digamos, que se lleven esto como algo propio para que ustedes empiecen a ejercitarlo de acá en más, ¿entienden? No, nada, Adri, nada más que eso. No sé si alguien quiere comentar algo más. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Se ha entendido? ¿Se entendió algo? Siempre hay que empezar por ahí. ¿Se entendió algo? Por ahí toman el micrófono y dicen, sí, se entendió o no se No entendió nada. entendimos nada. Nadie. Se fueron Nadie. a dormir todos.
Lo aburrimos. No, no creo. A ver, Agostina, abrí el micrófono y conta un poco. Hola. ¿Cómo andas? Bien. Bueno, ¿y se entendió algo? Sí, sí, sí se entendió todo. Bueno. Eh, es como que viendo, o sea, respecto a lo que preguntaba Ceci, si nos habían mostrado el esquema y eso, yo recuerdo, no sé muy bien, en una de las cátedras que tuvimos con Sargiotti, Ujú, que él diseñaba también, o sea, nos hacía un grafiquito que era también como un bucle, que era ujú, como que iba y volvía todo el proceso, como que no era lineal. O ujú. sea, eso fue como lo más cercano, pero sí es verdad que yo ahora recién me doy cuenta de que básicamente toda la carrera fui así. Y para mí Ujú, siempre como que estaba mal, como que me sentía rara. Y ahora me doy cuenta que no, de que es re normal y natural de que sea de esa manera. Ujú. ujú, Muchas veces, como nadie explicita que el proceso está lleno de loops, de regresos, está lleno de cosas que no son, mil veces no son. Eh, em, eh, Hablando no del proceso de arquitectura, pero sí del método científico, de alguno de los libros que leí, no me puedo acordar qué, ni quién, ni cómo, y no importa, porque el ejemplo vale igual porque es de sentido común. Había un científico que decía, las 99 veces que el experimento salió mal, no son 99 fracasos, son 99 éxitos porque me ayudaron a ubicar o a identificar cuál era la vez que era la correcta. O sea que por tener 99 cosas que no son, puedo identificar con toda nitidez la que es. Entonces, nos pasa mucho y es un gravísimo error. Y no es a veces solo del espacio formativo, no estoy haciendo una crítica sobre la facu, sino a veces sobre el espíritu que hasta está en la época, de que equivocarte 39 veces o cambiar de rumbo en un proyecto es un error. Y ahí está dada vuelta la cosa, porque en realidad en el diagrama César lo llama como célula iterativa, en vez de hacer flechitas que vuelven directamente, él dice, este proceso puede suceder un montón de veces. Eh, eh, hay, hay veces, y cuando uno dice vuelta atrás, no es borrón y cuenta nueva de todo, pero cuando uno mira muchas veces sus dibujos, ese es un problema a veces de diseñar en la compu. La compu, salvo que fueras una persona ultra cuidadosa, que fueras registrando en video lo que va sucediendo, el dibujo tiende, por su lógica analógica, el dibujo a mano, a preservar la huella de todo el proceso. Entonces, vos vas viendo en la evolución de la sucesiva cantidad de dibujos cómo una idea va haciendo bucles, los bucles de Sargiotti o los bucles de Naselli, va haciendo bucles volviendo para atrás y que no siempre es de la totalidad de un trabajo completo. A veces son microbucles, hay ultra microbucles. Cuando uno dice, a ver, podríamos poner la columna de formato rectangular en este sentido. Y ahí decís, no, pará, tengo esfuerzos flexocompresores en el otro sentido, por lo tanto, la columna va a trabajar, si me acuerdo perfectamente lo que me enseñaba el profesor de estructura, en el otro sentido. Agarro en un dibujito al lado y lo vuelvo a dibujar. En la compu lo borré, se eliminó, chau, quedó perdido todo vestigio de información procesual, a lo cual uno podría decir, profe, usted es un nostálgico que le gusta guardar la historia de todo. No, pero muchísimas veces el registro de la evolución de un proceso te ayuda a que por ahí tomaste un camino errado en una de esas recursividades, en esos loops, y cuando vos tenés un registro de los caminos que vas tomando, volver para atrás en un punto te puede decir, ah, no, acá la amiguita de Hansel y Gretel iba por el otro sendero, tengo que seguir por el otro sendero, porque el sendero que tomé era incorrecto, no era adecuado. Por eso, a la vez que soy un gran fan de la informática, de la computadora y de todo, soy un gran crítico,
Porque la computadora tiene su utilidad, es súper útil y es súper poderosa para algunas cosas, y para otras todavía la lógica analógica es irreemplazable. Y guarda que más de una vez podés utilizar la lógica analógica en una computadora, porque te podés conseguir una tabletita como esta y agarrar un software. ¿Han visto la cantidad de software que emulan la metáfora analógica? Tienen un lápiz, en términos de interfase, no hace falta, ¿eh? Hoy vimos al principio el video de Imogen Heap, te embromas, Lorenzo, por haber llegado tarde y dormir la siesta. Te hiciste siestero, Lorenzo, en Argentina. Pero fíjate vos las tabletas que tienen la metáfora, en términos de metáfora, de lápiz, y cuando estás dibujando en una tableta, hasta emula la rugosidad del papel y emula la imperfección de los medios. Por ejemplo, si usas tinta, o si usas grafito, o si usas acuarela. Entonces casi que es una lógica analógica. Por lo tanto, no es que esté anti la computadora, pero uno puede, en una instancia del proceso de ideación, y lo vamos introduciendo como para otra clasecita de invierno, proceso de ideación o proceso de formalización, que uno vaya dejando los caminitos marcados de por dónde se va moviendo tu cabecita, es muy útil. Por eso, guarda con con iniciar esos caminos creativos solamente en una computadora, porque la computadora elimina la historia, borra el proceso de pensamiento. Insisto, salvo que guardaran. Hay programas que lo hacen desde la grabación de la pantalla hasta en el otro, lo cual sería una locura después porque la información sería muy compleja y muy inaccesible. Un video se convierte en información lineal, o fueras una persona tan obsesiva que vas haciendo unas 60 versiones por día de la evolución de tus dibujos y de tu proyecto, entonces te queda un historial que parecen casi fotogramas de una película con versiones de o un SketchUp o un dibujo de AutoCAD o de lo que fuera, que en general nadie tiene esa cultura ni nadie lo hace. Por lo tanto, ese proceso de pensamiento está bueno que quede en tanto registro en algo que te permita ver la historia. Pero sí, probablemente, como lo han visto aquí, si alguien no se los enseñó por allá a principios, después no sé quién otro, bueno, más allá del que vos nos mencionas de Ricardo, que hizo ese esquemita, y que este esquemita, bueno, lo vamos a continuar explicando, porque es bastante, como verán, este es el momento de la chispa, y ya tiene su complejidad, se los vamos a compartir en las redes, y ya vamos a ir explicando los otros pasitos. ¿Hay alguien que quiera hacer algún otro comentario? ¿Nadie más? ¿Están aburridos? ¿Les ha parecido medio aburrido? ¿Seguimos haciendo charlitas de invierno? Así, de una horita, ¿tú? ¿Sí, no? Están buenas porque en realidad están fuera de programa, pero que son como contenidos que son interesantes, digamos, y útiles para ustedes, ¿no? Vos no digas interesante, porque el interesante le tiene que parecer a ellos. Si no, viste que uno dice, qué interesante, y somos nosotros mismos los emisores. Nosotros no podemos decir que es interesante. Mira, yo te voy a decir una cosa. Este esquema yo hace 25 años que lo escucho. Y cada año que lo escucho y cada vez que lo veo con otros ojos. ¿Tá? O sea, de última lo digo por mí misma, no lo digo por los chicos. Sí, la verdad que inclusive explicarlo, uno va explicando otras cosas que va viendo, y la verdad de que tengo la percepción de que no se agota. En lo personal, este esquemita también lo escucho igual que vos, como compañero tuyo hace 25 años, y ahora lo miro también con una perspectiva artística, y explica perfectamente la lógica artística también, porque al final el esquema no solo explica un proceso de diseño arquitectónico, al final explica un proceso de creatividad, es un proceso creativo en general. Yo creo que al ratito podemos encontrarle ubicación a todo lo que sucede para un creativo en el campo de la música, así que, o en el cine. Así que yo creo que, bueno, en la medida en que tengamos por lo menos 2 o 3 oyentes, vamos a seguir con las charlitas invernales.
Yo ahora voy a dejar de grabar esto. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta más con respecto a esto? ¿O hasta aquí bien con esto? Bueno, Ara, que se va a sumar, muy buena charla, aplicable en varios procesos creativos, muy bueno. ¿Alguien abrió micrófono? A mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, dale, Lorenzo. Em, yo, bueno, tengo una experiencia de 5 años, entonces es nada. Pero si hay algo que entendí en estos 5 años de academia universitaria, es que es re importante la educación. Y por devenir, por ser un arquitecto. Bueno, cualquier cosa, pero en particular por un arquitecto, porque veo que muchas veces en las facultades, bueno, yo puedo hacer el paragón, la comparación con las facu italianas, algunas de España, de la Francia y de la Bélgica y Alemania también, y ahora acá en Argentina y em, conozco chicos también brasilianos y muchas veces los estudiantes se transforman en técnicos, o sea, em, que muchas veces desde los primeros años las facultades quieren enseñar y que los estudiantes aprenden los recursos técnicos. Técnicos no quiero decir solamente de la tecnología, técnicos también de la composición del espacio y técnico un poco como si el estudiante es como un obrero, ¿no? Alguien que tiene que trabajar. Y, o sea, falta el ingrediente intelectual, que es un ingrediente muy, y entonces teórico, que es muy importante para construir un arquitecto. Y, en esto veo que una de las cosas más importantes por un arquitecto, por un buen arquitecto, es su personalidad y su sensibilidad y su experiencia. Experiencia que tiene que ver con todo, no solamente con lo que encuentras y estudias de arquitectura. Y creo que eso se mata, por ejemplo, en los primeros años. Y me gustaría saber con vos, porque tiene que ver con este proceso creativo, que tiene que ver con el hardware de nosotros, el cerebro y todo eso, ¿cómo podríamos, cómo se podría educar un buen arquitecto de este punto de vista? O sea, eh, que... que sea el estudiante consciente de tener su propia identidad y de ponerla en los proyectos. O sea, porque si vamos a ver todos los maestros de arquitectura, son personajes que hicieron de su vida la arquitectura y su vida es algo más complejo que de la sola arquitectura. Y, o sea, veo que si uno estudia solamente, podría devenir un buen arquitecto, pero es difícil que se convierte en un maestro de arquitectura, porque el maestro tiene también una experiencia exterior, que pero entra en el liter creativo. Y bueno, no sé si se entiende la pregunta, pero tiene que ver con cómo se construye una personalidad y cómo eh, dar voz a esta personalidad en una...
proceso creativo. Bueno, sí se entiende, Lorenzo. Nosotros vamos a grabar esta charla, la estamos grabando, y después hicimos todo un desarrollo en la primera mitad donde hablábamos de las dimensiones o los factores que participan en el momento de este choque que se da aquí. Vos dormiste la siesta y llegaste tarde, pero está todo bien porque Sí. somos amigos. Espero que la hayas disfrutado. No, es que no estoy durmiendo la noche porque tengo que No hay ponerme un colirio cada 2 horas porque tengo un úlcera a un ojo y cada 2 horas la noche y cada hora del día y cada 2 horas las noches es imposible dormir, entonces. No importa, lamento mucho Disculpa. eso y espero que te cures. Y eso lo digo en serio. Y lo de la siesta era un chiste, pero de todos modos, a la vez que llegaste tarde, con todo el planteo preliminar de tu pregunta, demostraste tener una gran intuición sobre el cuadro sin haber visto la explicación. Y que tiene que ver con por eso te felicito, además de hacerte un chiste de la siesta, que es que una de las dimensiones que participa en este momento, que es un Big Bang en el inicio, no le quiero repetir toda la audiencia porque los voy a aburrir, por eso después mira la grabación, te hago un brevísimo resumen, que está acá la personalidad creadora, la individual y la colectiva. Y por otro lado, hay un contexto que se nutre de la cultura disciplinar y general. Una persona se nutre de ese contexto disciplinar, con cultura disciplinar, y se nutre de esa cultura general, que forma parte de esa dinámica que activa esto que se denomina voluntad de hacer. Uno empieza a tener ganas de comunicar algo o de crear, y esas ganas, esa voluntad de hacer, o un programa personal de acción que tiene que ver con lo que tú quieres hacer de tu vida, obviamente está todo el tiempo influido por una personalidad creativa individual o colectiva y por una cultura disciplinar y general. Aquí entra esto que vos decís, esa tensión que hay entre no solamente tener conocimiento específico disciplinar, sino general. Y había dado el ejemplo de cuando empieza Marco Lucio Vitruvio en sus 10 libros de arquitectura, hablando, un arquitecto tiene que saber de casi todo, hace una enumeración inclusive de ciencias que hoy no existen. Entonces, eso es lo que entra en juego en un momento. Por eso recién ya vos agarrabas la cola del comentario cuando yo digo, probablemente de una persona hipercapaz, el mapeo de ese esquema que estamos viendo ahí, el mapeo de factores de ese esquema es seguramente súper complejo, y seguramente en el momento donde se da ese choque, o ese momento donde uno se da cuenta de ese choque, como dice Cecilia, darse cuenta, una personalidad muy experimentada, hipernutrida culturalmente, informada en términos sociales, políticos, culturales, económicos, que conoce el contexto de inserción, probablemente está generando una anticipación muy completa. Quizás una mentalidad, por eso daba el ejemplo, de alguien que no fue nunca fue al teatro, nunca miró una película que sea interesante y solo películas pochocleras de popcorn. Nunca se interesó por nada que tenga que ver con la música más allá de reggaetón, que está todo bien con el reggaetón, pero hay un mundo afuera del reggaetón. Obviamente, el mapeo de los actores que participan en ese momento, en ese choque, va a ser muy limitado, va a ser un mapa de factores muy chiquito. Ahora, la otra parte de tu pregunta es cómo se educa eso. En realidad, el futuro arquitecto lo aprende, porque uno puede dar un montón de posibilidades en un campo formativo. No sé si todas esas posibilidades hoy las tenemos en nuestras universidades. No lo sé. Pero uno no puede echarle la culpa a las universidades que uno no desarrolla una personalidad creativa y una cultura general y disciplinar. Tiene que hacerlo uno. A veces eso viene desde el hogar.
o desde la escuela primaria. Por eso la escuela primaria y la escuela secundaria son súper importantes en eso, más que la universidad. Si hay un lugar en donde esa complejidad en tanto personalidad se desarrolla, y para mí en la escuela primaria y secundaria, mucho más que en la universidad. No podemos culpar a la universidad si no tiene talleres de arte, de música, de qué sé yo. De hecho, en más de un lugar conozco casos en los que esas cosas, por algún motivo que no me voy a poder desarrollar en este momento, han desaparecido, como por ejemplo el Instituto de Diseño, un lugar donde nació este esquemita que estás viendo. Después miran la grabación, la intro que hice. Entonces, sí, aún existiendo esos espacios, como el Instituto del Diseño, en un momento se tuvo que cerrar porque dejó de tener estudiantes. Después, el tema del interés no es fácil de activar, ¿eh? Es hermoso hoy tener 17 personas, porque acaba de entrar Josecito. Hola, José. Después mira la grabación, que voy a poner el link para que la veas. Después no es fácil tener el espacio lleno. Es inaudito hoy tener 17 personas escuchando, porque además era voluntario esto, ¿eh? Pero si no, en general, vos generás formatos como los que sucedían en el Instituto del Diseño, donde hacíamos trabajos con música, pintura, el espacio del cuerpo, joyas, diseño, experimentaciones de todo tipo en el campo de la arquitectura, de nivel conceptual, súper interesante. Hemos tenido gente súper interesante visitando en el Instituto del Diseño por numerosos años. Y aún así, más de una vez, por lo menos en nuestra plaza, no sé cómo será la plaza de las universidades que mencionaste, había más de una vez una gran apatía. Entonces, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Si uno sabe que la verdura que uno está vendiendo es de buena calidad, ¿por qué la gente no compra para hacer unas buenas ensaladas de fruta? ¿Será que no quieren comer más ensalada de fruta? No lo sé. Pero creo, para responder a tu pregunta, ¿cómo sería una educación de ese nivel y qué sé yo? Yo creo que la educación eh, la chispa en tanto interés, curiosidad, energía interior de las personalidades creativas que se describen como ideales en el esquema que mostré, para mí nacen en la escuela primaria y secundaria, para mí. Adrián, yo puedo agregar algo Sí, claro, Hipo. que tengo en relación a lo que estabas diciendo. Mira, me parece que también hay que actualizar ciertas formas de presentar lo que vos decís. Eso es, porque hay una decadencia, debo decir, de los estudios de diseño, eso, porque me parece que hay muchas cosas que cambiaron, que todavía no se actualizaron, incluso en los colegios. Te estoy dando un ejemplo, pero bien básico, por ejemplo, el tema de la computadora, el tema de los videojuegos, por ejemplo, que viste antes se consideran que era un mundo de chicos, de algo aparte, qué sé yo, y ahora está totalmente integrado en la sociedad. Y parte de eso es de diseño, pero vos en ninguna escuela ves algo relacionado a eso, no en Argentina por lo menos. Es un ejemplo bien básico, pero es para relacionar que por ahí el problema está que al inicio de nuestros tiempos, o sea, como estudiantes, es decir, primaria, secundaria, hay cosas que se han quedado en el tiempo que te la dan forzosamente, que no coinciden con lo que está afuera. Entonces, cuando salís del colegio, entonces como que te choca, no te interesa, no encontrás una relación. Entonces, como que las empezás a decir, las hago por obligación, no porque me crean algo. Casi que coincidimos, Hipo, en que el tema está en la escuela primaria y secundaria. Tenés estudiantes de la primaria y de la secundaria que van a otra velocidad muy distinta a maestras, con planes de estudio del siglo XIX, con dinámicas recontra atrasadas y con ofertas que son muy poco desafiantes. E inclusive la educación, ahí sí comparto, que la educación de la arquitectura para mí hoy necesita tener una actualización. Me parece que la agenda de la arquitectura sigue muy aferrada al pensamiento de la modernidad y me parece que se está formando un tipo de lógica para pensar el espacio y la arquitectura que no corresponde a los desafíos del futuro. Es lo que me parece. Pero eso, teniendo hasta un modelo
modelo de educación universitaria que puede ser mejorado, teniendo personas creativas, inquietas, dinámicas y demás, se resuelve, ¿no? Yo creo que no le cargaría prácticamente la responsabilidad, porque estamos hablando de personalidad creadora, con lo cual... Sí, pero más que Hay mucha mucha gente que queda dormida eso. Yo leí un libro de lo que habla de lo que es el despertar de la creatividad, del talento, que el libro este habla de que el talento también no es que vos naces con talento, vos podés desarrollar cierto talento, que a la vez te hace querer seguir mejorando el talento en sí. Entonces, lo que hace que esté quedado es que hay mucha gente que queda dormido y por ahí lo despierta 20 años después y de repente te dice, no, no sabes, empecé a pintar o empecé a tocar el piano y no sabes lo que se me da y y de repente, cuando lo podría haber desarrollado de chico, si el mismo lugar, el núcleo, es decir, la escuela, buscara lo que es para cada uno y de última potenciar a eso es a lo que me refiero, que por ahí está todo encuadrado en un mismo sistema que le funciona un 30% y hay un 70% que lo hace por hacer y no disfruta nada. Absolutamente de acuerdo. En general, la escuela primaria y la secundaria no trabajan en el desarrollo de la potencia creativa. Sí, sí, sí. Hay otra cosa que hay otra cosa que me parece que no, que digamos, a ver, no podemos o sea, con estos 10, 15, 16, 17 chicos de la escuela primaria, pero sí podemos mirar cintura. Y hay una palabra que en el cuadro no está, que para mí habría que completaría, digamos, a esa chispa, digamos, que es la pasión y el amor por las cosas que uno hace. O sea, puedes decir sí, cuando vos estás copado, o sea, porque perdés la noción del espacio y del tiempo haciendo esto, o sea, le pones amor y le pones pasión a lo que haces, tarde o temprano vas a cosechar frutos. ¿Entendés? Entonces, esa palabra pasión y con amor deberían estar, digamos, incorporadas en la voluntad interna de cada persona. Exacto. Lo poner. Sí, sí. En el esquema estaría metida dentro de una voluntad de hacer, de una voluntad de expresar, pero sí, sí le podemos poner ese matiz, que es el apasionamiento, que viste que en el dibujito cuando iniciamos todos los años ponemos ese corazón que tiene que ver con estar enamorado de lo que uno hace, ¿no? Sí, compartimos y coincidimos. Pero estuvo muy... Antes de empezar muy bien. Se te escucha un poquito entrecortado, Ceci. En realidad... No, nada. Vámonos ahí. Bueno. Tuvo muy atinada tu pregunta, Lorenzo, y muy atinada tu comentario, Hipo. Creo que hay que actualizar la universidad, pero creo que hay que trabajar muchísimo también en la escuela primaria y secundaria, porque, ¿sabes qué? Naturalmente, teniendo una población que demande más y más y más a la universidad, ese proceso se va a dar solo, creo, me parece. Bueno, ¿y alguien que quiera hacer algún otro comentario, pregunta específico de esto, o quieren hacer alguna pregunta de sus procesos de proyecto? Dijimos que en la breve charla, yo voy a dejar de grabar ahora esto porque ya creo que esta agenda medio que ya la vamos a abandonar, detener la grabación.